la meditación de la palabra. La iglesia tiene que aprender. Nosotros tenemos que aprender porque eso es lo que Dios enseñó. Amén. Que enseñara la palabra del Señor. Desgraciadamente algunos han tomado la escritura a su conveniencia. La han tomado para su propio beneficio, la han tomado para su propia interpretación. Y de hecho han lucrado, han hecho su negocio. Como vimos en el libro de San Juan capítulo 2, no es nuevo, esto ya viene de tiempos antiguos. Amén. La casa de Dios se había convertido en una cueva de ladrones y eso a Dios no le agrada. Hoy el templo fue destruido, el templo material, pero el templo son llamados aquellos que son llamados por Cristo, son llamados templo de Dios, si están en obediencia, si no están contaminados, porque si no el Señor va a venir a limpiarlo. Ahora ya no entra Él a limpiarlo, sino que da la orden, despojado del viejo hombre que está viciado, despojado de la vieja mujer. Amén. Gloria a Dios. Y nunca piense que los mandamientos de Dios son gravosos, como dice el apóstol Juan, todo lo contrario, sino que hasta un niño los puede cumplir. Amén. No son gravosos. Así que vamos a orar al Señor, agradecerle a Dios por todo. Vamos a bendecir su nombre y darle gracias al Señor en principio. Gloria al Señor porque nos da esta oportunidad de leer la Escritura. Señor, oramos por todos aquellos que reciben esta bendición a través de este medio, que reciban la palabra, allí donde podamos llegar con por este medio, que sean bendecidos, que sean prosperados, que sean levantados con poder y la gracia de Dios. Bendecimos a tus siervos, nos unimos a la oración de aquellos que aman la verdad, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, y nos encomendamos en tus manos una vez más. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y nos sostenga. Amén, amén y amén. Bueno, estamos contentos porque anoche muchas personas aceptaron a Cristo. Muchas personas vinieron con necesidades. Amén. Y bueno, la iglesia debe estar preparada para dar respuesta. Amén. Debe santificarse desde el portero hasta el último de los colaboradores y ayudantes. Nos debemos santificar para servir a estos almas. A través de un coro el alma puede ser sanada. A través del son de un instrumento se puede mover el Espíritu Santo y ministrar un milagro, una sanidad. A través de un testimonio, de un texto bíblico. Amén. Todo puede ser, pero como decía el Espíritu Santo, nada hay que hacerlo por obligación. Amén, sino con alegría, con gozo. Nadie está obligado, sino todo lo tenemos que hacer de corazón puro para con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos muy agradecidos a Dios porque esta semana ha sido fructífera en cuanto a las almas. Que ellas vienen a la iglesia, oyen la palabra y aceptan a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gloria a Dios. Pero ese es el fruto del esfuerzo de los hermanos. No es porque somos famosos, sino porque los hermanos se consagran, oran. Amén. Y eso hace que se rompan ataduras, ligaduras y reciban milagros, sanidades. Y los hermanos entiendan de qué se trata el asunto. Amén. Libro de San Juan, capítulo 2. Vamos a retomar la lectura de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. No sé si escuchan. Gloria a Dios. No quiero despertar al vecino. Pero bueno, es bueno despertarlo con la palabra de Dios. Qué mejor despertador que este. Gracias le damos a Jesús. Amén. En el capítulo 2 del libro del Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor en el versículo 19. Gracias Jesús. No se vaya a dormir. Dice, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Siempre nosotros a veces no entendemos que tenemos que leer la Biblia espiritualmente. Mayormente la leemos físicamente y por eso no entendemos. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Y por eso es necesario el discernimiento. Por eso hay mucha confusión. Hay mucha gente que dice, no, esto no es así, esto es así. Porque no entiende. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Tiene que creer esto y tiene que sujetarse y no apresurarse a hablar si todavía no sabe. Porque puede, amén, equivocarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Quiero aclarar este asunto antes de... Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Amén. No cualquiera va a recibir estas cosas que Dios tiene guardadas. No cualquiera va a recibir el discernimiento y el entendimiento. Solamente la van a recibir aquellos que aman a Dios de corazón. Mucha gente se apresura a hablar y a hacer conjeturas equivocadas. Amén. Primero hay que esperar que Dios nos las revele, nos las enseñe a nosotros. Y una vez que las aprendemos de parte de Dios, como el apóstol Pablo, nosotros podemos hablar. Ahora, dice el Señor, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Y qué usó para revelarme las cosas? ¿Un hombre? ¿Usó un maestro? ¿Usó un pastor? ¿Usó un evangelista? No, claro que no. Usó al Espíritu Santo. ¿Alguien dice gloria a Dios? Porque el Señor cuando dijo, voy a rogar a mi Padre y Él enviará otro Consolador y Él os enseñará. No dijo el apóstol Juan les va a enseñar, el apóstol no, dijo el Espíritu Santo. Lo que pueden hacer los ministros es acercarnos a la palabra, pero el que nos va a enseñar es el Espíritu Santo. Alguien dice gloria a Dios. El que nos va a dar el entendimiento, el que nos va a revelar esas cosas es el Espíritu de Dios. Yo planté y Apolo regó, dice el Señor. Amén. Dice en el capítulo 3 del mismo libro, versículo 6. Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento... ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, si el Espíritu Santo no se lo revela, no lo vas a ver. El Señor le dijo a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Uno dice, tú eres Elías, otro Juan, y ustedes, tú eres el Cristo, le dijo Pedro. Y el Señor dijo, bienaventurado, porque eso te lo enseñó mi Padre. Amén. Y dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, para enseñarlo a nosotros. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas, sino con las que enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso hay gente que dice, por ejemplo, uno de los temas que luego vamos a tratar, no hay que diezmar, dicen algunos. Otros dicen, sí hay que diezmar. Uno de los dos está mintiendo y los dos se dicen siervos de Dios. Entonces yo encuentro la respuesta aquí. Y acomodan los versículos y buscan por aquí. Cuando alguien te dice algo, sea quien sea, tú ve a la Escritura, haz como los antiguos judíos que iban a la escuela de Berea para ver si lo que le enseñaban los apóstoles era verdad. No hay que quedarse con eso. Por eso hay muchos hermanos necesitados, porque le han enseñado a no darle al Señor la parte del Señor. Eso fue desde el principio. Después tendremos una reflexión sobre el tema. La obra de Dios hay que amarla. A la obra de Dios hay que hacerla. Fíjese usted, los mormones, si tienen un templo despintado, ajado, no, usted pasa por ahí, como dicen por allí, chiche bombones. Fíjese el templo del Testigo de Jehová. Y fíjese la casa de oración. Porque la mayoría de los que la componemos somos mezquinos y avaros y no queremos dar para la casa de Dios. Porque le han enseñado así. Diga gloria a Dios. Entonces, el Espíritu es el que me va a revelar a mí si estoy en la verdad o no. El Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Pero el hombre natural, dice el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende. Y hay más personas, más hombres naturales en la iglesia que hombres espirituales. Por eso estamos aquí, para convertirnos en personas espirituales. Porque para Él son locuras. Las cosas de Dios para el hombre natural son locuras. Alabado sea el nombre del Señor. No las puede entender. Entonces hablan cualquier cosa. Son como el loro, repiten lo que oyen. Porque se han de discernir
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos. Amén. Entonces aquí nos encontramos nosotros en el libro de San Juan capítulo 2, cuando el Señor le dice: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Una señal es para algo que ha de venir después. Es un aviso de algo que va a ocurrir. Amén. La gloria al Señor. Dicen que cuando va a ocurrir un terremoto o un sismo, dicen los entendidos, amén, por eso en las ciudades más importantes, más sofisticadas, todavía se usan pajaritos y monitos. En un edificio de 30, 50 pisos ponen un monito por ahí arriba. Y cuando el mono empieza a desesperarse y a correr para todos lados, algo terrible va a pasar. Cuando las aves empiezan a volar, a revolotear, a desesperarse, algo terrible va a pasar. Ellos perciben y saben lo que va a ocurrir, lo sienten, lo presienten. Está comprobado hoy por la tecnología que en los tsunamis, amén, uno de los últimos tsunamis en Indonesia, dice que una manada de elefantes huyó a la montaña y escapó de la ola terrible que mató a tanta gente. Los elefantes percibieron el asunto y corrieron a esconderse. Los hombres seguían bañándose y divirtiéndose. Amén. Como en los días de Noé. ¿Va entendiendo? Entonces, a nosotros Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Pero no para que nosotros manipulemos a la iglesia a nuestro gusto y a nuestro placer y digamos lo que nosotros queramos decir. Tenemos que decir lo que dice la palabra. Le guste o no le guste. Entonces, el mezquino dice: no hay que diezmar y no hay que ofrendar. Y el dadivoso dice: hay que dar 3 veces más de lo que pide. Ninguno de los dos quiere dar. Amén. Menos mal que está dormido. Hay pocos amén. No le gusta, pero es la verdad. Y hoy lo vamos a comprobar por la Biblia. Dice la palabra de Dios: una señal es algo que va a venir después y cuyo cumplimiento probará la veracidad de quien propuso esa señal. Si yo digo, va a pasar esto, y cuando ocurre, eso me va a respaldar de que dije la verdad. Así Jesús da como única señal su futura resurrección. Destruí este templo, ¿qué dice? Y en 3 días lo levantaré. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la resurrección, después de su pasión y su muerte, amén, ya que la resurrección de Cristo es la prueba más contundente de su divinidad y de su obra salvadora, de ahí la importancia que la resurrección de Cristo se da en todo el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos 4:25. Él está hablando algo que va a ocurrir, gloria al Señor. Por supuesto, ellos no lo entienden y no lo toman. ¿Por qué? Porque amén de que ellos leían las Escrituras todo el tiempo, tenían el velo puesto, no lo podían entender. Amén. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, amén, fue crucificado y ya no existe, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted ya una vez que se convierte a Cristo ya tiene que dejar el pecado y no servirlo más. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así debe vivir usted ahora. Usted debe vivir para el Señor. La gloria sea para el Señor. Entonces, en 1 Corintios 15:4 simplemente es una confirmación de lo que estamos leyendo. Capítulo 15 de 1 Corintios,
versículo 4, dice así, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está lo que dice el capítulo de Juan 2:19. Al tercer día lo levantaré. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Destruí este templo y al tercer día lo levantaré. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, verso 4? Y que fue sepultado y que resucitó al ¿qué? Al tercer día. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted ve que se está quedando dormido, pellizquese. Y se va a despertar. ¿Conforme a qué? No solamente a las Escrituras de San Juan, sino a las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 12 dice aquí, pero si se predica a Cristo, se predica de Cristo que resucitó, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección, como dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos. Amén. Gloria al Señor. Por eso es importante la Escritura. Amén. Y estarle atento. Jesús fue clarito cuando dijo, el que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aunque a usted le parezca locura, muchos tienen miedo de ser rechazados. Por eso no dicen la verdad. Hermano, la verdad, amén. Si usted va a un doctor y el doctor, bueno, lo revisa, nadie quiere que un doctor lo revise. A nadie le gusta ir a sacarse la ropa ante un extraño. Amén, no quiere ir. Pero usted va mal. De pronto el doctor lo revisa, lo medica y lo cura. Y usted dice, oh, fui al doctor con un dolor terrible y el doctor me curó con su remedio. Entonces cuando usted se sienta algún problema, dice, voy a ir a ese doctor de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros en la palabra de Dios decimos, no me gusta la palabra. Los gurises, a estos gurises usted le da un plato de sopa con mucha verdura, no la quieren tomar. Alábelo. Pero cuando la toma y usted lo lleva a hacer algún deporte, los que lo revisan dicen, está bien, tiene buena solidez en los huesos, está bien alimentado. Muchos jóvenes que tienen mucha capacidad para desarrollar algún deporte importante, no lo pueden hacer porque no fueron alimentados de pequeños. Sus huesos no están fuertes. Alaba al Señor. Instruya al niño en el camino y cuando sea grande no se olvidará de él. E instruirlo con la verdad. Qué responsabilidad para mí pararme acá y hablarle a esta criatura, a estos jovencitos. Y ellos mañana dirán, no me gustaba lo que decía, pero me decía la verdad. ¿Cuántas veces rechacé la palabra pensando que no era verdad? Y hoy me doy cuenta que me decía la verdad. Alábelo. Lo dice el apóstol Pablo. Así como después habló Cristo de modo preferente en parábolas, de tal manera que quienes voluntariamente fueron ignorantes no pudieran, amén, ¿escuchó lo que dije? Voluntariamente fueran ignorantes, ignoran voluntariamente. Eso tiene mayor condenación. Yo veo un cartel en la ruta que dice máxima 60 y yo lo ignoro el cartel y voy a 100. Voy a tener problemas con un accidente o con la ley. Porque estoy ignorando voluntariamente el aviso. Si yo leo en la palabra lo que hay que hacer y no lo hago, dice el apóstol Santiago, me lo anotan como pecado. Amén. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se lo anotan como pecado. ¿Por qué cree que tiene usted la Biblia? Dios le entregó la Biblia no para que usted diga esto sí, esto no, esto era para los de antes, esto era para ahora, esto no va más, esto no. No, le dio la Biblia para que la obedezca. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo le amaré y mi Padre le amará y vendremos con mi Padre y haremos morada en él. Hay cristianos que son como los niños mañeros, agarran la cuchara y usted va a ver cuando le da la sopa, ponen el puerro al borde del plato, el repollo al borde del plato, la cebolla por allá, el verdeo por acá, la selga por acá, y con cara de asco toman la sopa, el caldito, así hay cristianos que vienen a la iglesia, no esto no era, y así están enseñando. No solamente se están condenando ellos, sino que están condenando a los otros. Por eso usted cuando alguien le lee la Biblia, compruebe si le está diciendo la verdad con la Escritura y dígale al Espíritu Santo que le corra el velo. Amén. ¿Por qué hay tantos cristianos confundidos? Amén. Entonces, aquellos que de manera voluntaria
fuesen ignorantes, no podían recibir el sentido de lo que predicaban. Léanlo en Mateo capítulo 13, a ver qué nos dice la Escritura. Mateo capítulo 13. Gloria al Señor. Gracias, Jehová. Dios es bueno. Amén, gloria a Dios. Mateo capítulo 13, versículo 13. Por eso les habló por parábolas. Porque viendo y oyendo no oyen, ni entienden. Amén. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque voluntariamente ignoraron la voluntad del Señor, voluntariamente se corrompieron, hicieron a un lado la enseñanza de Cristo y pusieron la suya, como está ocurriendo en este tiempo. Cada ministro cree que es el mandamás de la iglesia y toma la iglesia como si fuera de él. Y nosotros somos simples servidores de Cristo. Y estamos aquí para someternos a la voluntad de Dios. Porque un día nosotros rendiremos cuenta al Señor. Amén. Por eso, no me molesta si usted cree o no cree. Yo discierno los que están en contra mía en la iglesia. Pero eso no me detiene. Amén, gloria a Dios. Yo sé que hay muchos de ustedes que están en contra de mi predicación. A ver el intérprete. Dile a la iglesia. Escucha, pueblo, dice el Señor. Empecé a estar en este lugar, dice el Señor. Yo escudriño cada corazón, dice el Señor. Y de mí, dice el Señor. No hay cosa en que se pueda ocultar, dice el Señor. Lo hicieron tus pensamientos y sé que tu acostar, dice el Señor. Conozco tus obras. Por eso dice el Señor. Delante de mí nadie se puede escapar, dice el Señor. Yo sé cuando tú hablas mal y bien de mi siervo. Hablas mal y bien de tu hermano. Recuerda, dice el Señor, y está escrito. Que aborrece a su hermano. Padre de homicidio, dice el Señor. Por eso dice el Señor. Ama y respeta, dice el Señor. Todo por igual. Así como yo lo sé. Recuerden, dice el Señor. Yo veo todo. Y yo conozco tu obra. Yo conozco tu andar y tu caminar. Alaba a Dios. Glorifica a Dios, dice el Señor. Y ama a tu siervo, dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús sabía quién lo iba a entregar. Mas aún así comía con él. Amén. No es bueno esto. Hay algunos hermanos que empujan la obra para adelante y otros que la tiran para atrás. Pero eso no nos tiene que detener. Porque el Señor siempre se agradó de ganar la batalla con los menos. Gloria a Dios. Cuando derrotó a Goliat, no usó un soldado experimentado, usó un niño. Cuando Gedeón tuvo que salir a la batalla, solamente 300 lo eligió allí. Alaba a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. No es bueno venir a la iglesia y sentarse a juzgar la palabra, a contradecir la voluntad de Dios. Hay que venir a llenarse del Señor y a aprender lo que dice el Señor. Y a lo bueno dígale amén y rechace lo malo. Pero nunca se ponga contra la palabra de Dios, porque dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Allí está el Señor. Gloria al Señor. Amén. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, hablando en una especie de acertijo enigmático. Amén. Porque él sabía aquellos que se oponían a su palabra, rechazaban su palabra. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, por ejemplo, destrucción de un edificio aplicaba al templo humano. No entendían. Porque no tenían el discernimiento cerrado. Él les hablaba espiritualmente. Destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaban humanamente. Y él estaba hablando espiritualmente. Alábenlo. La gloria sea para el Señor.
Eso se aplicaba al cuerpo humano y ellos pensaban en el templo hecho de piedra. Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie podía ver la gloria de Dios en Cristo hasta que el Señor le corrió el velo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedro reconoció que él era el Cristo cuando el Padre se lo enseñó. Gloria a Jesús. Bien. Vimos su gloria, dice el apóstol. Es decir, habitación de Dios en él. Podían ver a Dios en Cristo. Ahora bien, como dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9. Gracias, Señor. Me mintieron desde el principio en la iglesia. Gloria al Señor. Yo tengo un cuaderno desde que comencé en la iglesia y ya tiene muchos años y está muy ajeado, pero lo conservo porque ahí tengo muchas mentiras de supuestos siervos que me predicaron. Un día se lo mostraré, lo tengo allí guardado en la oficina. Lo hubiera traído ahora, pero no puedo bajar para mostrárselo. Colosenses, capítulo 2, verso 9. Dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la presencia del Dios vivo. Amén. Entonces, cuando él dice, levantaré, es aplicable tanto a un edificio como a la resurrección de un muerto. Con él fue resucitado. Romanos 4:25. Claro que ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Como muchos cristianos en la iglesia hoy no entienden porque no buscan espiritualmente el entendimiento. Deben pedir a Dios que les dé el entendimiento, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. Gloria al Señor. Requiere unos momentos de reflexión ante la idea de levantar el templo en 3 días. ¿Cómo fue destruir este templo? Ellos pensaban que hablaba de la estructura de roca, de piedra. Él estaba hablando de su cuerpo, de lo que ellos supuestamente sabían porque de él estaba profetizado. ¿Quién eran los que tenían que saber de eso? Ellos, pero no lo sabían porque tenían el velo puesto. Si yo en la iglesia no busco estar en comunión con ustedes, con los hermanos de la iglesia, voy a perder fuerza. Si usted se aísla solo, no va a servir para nada. Amén. Un eslabón solo no sirve, pero si el eslabón se une al otro eslabón, y al otro eslabón, y al otro eslabón, van a formar una cadena y va a ser fuerte. Usted viene a la iglesia y es usted. Está en problemas. Usted necesita estar en comunión con el portero, el maestro de la escuela dominical, el que barre, el que limpia el baño, el que acomoda la silla. Necesitamos estar en comunión con él. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás, hermana? Gloria a Dios. Recibir a los nuevos hermanos con alegría. Anoche vinieron almas nuevas, recibirla, saludarla, darle lo que tenemos de Cristo, hacerle sentir el amor de Dios que hay en nosotros. Cuando en la familia alguien pare un hijo nuevo, un nuevo morador de la familia, todos vienen a verlo y todos se preocupan del pequeño y todos están ahí con él. Ay, qué lindo, se parece al abuelo, se parece a la tía, se parece, y encuentran parecido a todo el mundo. Y cuando nace uno nuevo aquí en la iglesia lo ignoramos. Ni siquiera nos acercamos a preguntarle cómo es, cómo se llama. Anoche tuvo un matrimonio, hace dos reuniones atrás vino el esposo, mucho mal. Anoche estuvo con la esposa, aceptó a Cristo. Y yo veo, están naciendo 2 nuevas criaturas para la gloria de Dios. Y hay motivo de gozo, de alegría. Pero a muchos parece no importarle. Quítame la venda, Señor. Gloria a Dios. Entonces, eso es necesario reflexionar cuando el Señor habla. En 3 días, ¿qué está diciendo? Pero los ciegos judíos que
habrían de estar acostumbrados a esta clase de enigmas, no supieron ni quisieron interpretar el verdadero sentido de la frase como vemos por el versículo siguiente, e incluso como hemos visto, amén, la tergiversaron. Mateo 26, 61. Qué lindo es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. ¿No le gusta leer la Biblia? Amén. Claro que sí. 26, 61. Y dice la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dijeron? Esto. ¿Qué dijeron? Este dijo. Amén. Estaba ante el concilio. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Todavía ellos hablaban del templo de piedra. Este dijo que iba a tirar abajo el templo y que lo iba a levantar en 3 días. Pero no estaba hablando de las paredes de piedra, sino de él. Allí ellos tergiversaron otra vez la escritura y dijeron: este dijo, acusándolo ante Pilato, ante el concilio, perdón, amén, diciendo: puedo derribar este templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Oh, para eso eran buenos. Como hoy mucha gente es buena para tergiversar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 14. Gracias, Señor. 6, 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. No sabían que a Moisés le daba órdenes Jesús. Amén. Fíjese la ceguera que tenían. Una persona ciega puede cometer muchos errores. Estoy hablando espiritualmente. Entonces, el templo físico de Israel, el tabernáculo, era el lugar en que Dios moraba. De ahí que fuera el tipo del cuerpo de Cristo. Subían a adorarlo al templo porque se entendían ellos que Dios estaba en ese templo hecho de material. Pero estaba profetizado que iba a ser destruido. Como fue destruido el cuerpo de Cristo, amén, hecho templo del Dios viviente. Pero no lo entendían. La gloria sea para Dios, el cual era también en un sentido muy superior la morada de Dios en el cuerpo de Jesús. Si alguien destruye el cuerpo de Cristo, que es el segundo templo, también destruye al primer templo. ¿Cuánto alaban a Dios? De hecho, estaba profetizado la destrucción de los dos. El templo de piedra de Jerusalén, recordemos lo dicho en San Juan 1:14. Vimos, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, en Jesús. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sobre este sentido, el verbo en griego, la palabra en griego es eskenoses, puso su tienda de campaña o puso su tabernáculo para morada de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? Él nació de una mujer y vino a morar allí. Por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Esta unión estrecha entre el sentido del cuerpo y del cuerpo de Cristo se muestra claramente cuando Cristo fue crucificado. Amén. Y roto su cuerpo, también se rajó el velo del templo. En el templo hubo un terremoto y comenzaron a romperse las cosas. Se destruye el cuerpo físico del Señor y se destruye el templo material. Se cumple la profecía. Amén. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Se rasgó el velo del templo y ese templo hecho de manos de hombre, el templo material, el templo de piedra, perdió su sentido cultual, del culto. Se rompió. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la muerte de Cristo acarrió más tarde al pueblo judío a la destrucción total del templo material. San Lucas capítulo 23, verso 45. Oh, y ellos no creían porque le estaba velado y les habló por palabra para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Va entendiendo que Dios nos guarde y que nos pase eso a nosotros.
Que el Señor baje una cortina y diga, no vas a entender nada, porque te has negado a entender mi palabra como está escrita. Gloria a Dios. Puede pasar. Ore para que no. Capítulo 23, verso 45. Por eso Dios los entrega y andan vagando por el mundo bajo su propio razonamiento y nunca llegan a aprender nada. San Lucas capítulo 23, verso 45. El sol se oscureció y el velo del templo se rompió a la mitad. La gloria sea para el Señor. Vemos ya al principio de su ministerio, Jesús predice su muerte por la malicia de los judíos, pues dice, destruí este templo, amén, porque él ya veía la maldad en ellos. San Juan 2:19, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. El Señor conoce mi corazón y el corazón de cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué estará viendo el Señor en mi corazón? Amén. ¿Qué siento yo por la iglesia? ¿Qué siento por la obra de Dios? ¿Qué siento por los hermanos? Por supuesto que los hermanos no son perfectos, pero yo voy a mirar lo bueno del hermano. Amén. Y voy a retener lo bueno del hermano y lo malo lo voy a desechar, porque así me enseñó Jesús. Dijo un predicador, de un palo torcido no se puede hacer un palo de escoba, pero se puede sacar un escarbadiente. Siempre es útil para algo, y mucho más si el Señor lo tiene en su casa. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios lo trajo para...? No, lo trajo para algo. Amén. Gloria a Dios. ¿Está trabajando con usted? ¿Está ayudándolo a entender? Claro que sí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tenía una visión clara de los sufrimientos que le esperaban. El Señor sabía que lo iban a destruir, sabía que lo iban a azotar, Él sabía todo. Entonces, Él le dijo a ellos, porque eran ellos los que lo iban a destruir. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Él sabía lo que le esperaba y con todo iba hacia la muerte con determinación. ¿Por qué lo hacía? Por amor a ti. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que tú no sufras, para que tú te salves. Y muchas veces el Señor sufre el desprecio de nosotros en la casa de oración, siendo que todo lo que Él hizo fue por amor a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy pocas veces valoramos lo que Dios nos ha dado y entendemos poco lo que Dios nos quiere dar. Gracias. En 3 días lo levantaré, dice el Señor. Hubo otros que fueron levantados. Nosotros podemos ver Elías, podemos ver otras personas, no, que fueron levantados. Pero ellos fueron levantados. Aquí dice, yo lo levantaré. Él se levantó a sí mismo. A Él no lo levantó nadie. Él es el Dios, el Señor de señores. Amén. Los otros fueron levantados por Él, pero Él se levantó a sí mismo. Amén. Gloria a Por Dios. eso escogió esta manera de hablar al expresarse en términos de destruir y edificar el templo, ya que tenía que justificarse ahora de haber purificado el templo que ellos estaban profanando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se hizo un látigo, amén, y halló el templo que vendían bueyes y palomas y cosas así, y los cambistas estaban sentados, hizo un azote de cuerda y echó fuera el templo. Por eso es que te cuesta tanto dejar las cosas del mundo, porque vos querés que entre Cristo en tu vida. ¿Cuántos quieren que entre Cristo en su vida? Sí, pero no queremos que saque las cosas que hay ahí. Gracias. Ah, no, que no me saque el alcohol, porque yo, que no me saque el cigarro, que no me saque esto, que no me saque aquello. No, Dios quiere limpiarte, Amén. porque Él va a venir a morar. Él no va a morar con el alcohol, no va a morar con el humo, no va a morar con todas las inmundicias que hay en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Tú contaminaste el templo, tú lo llenaste de vicios, de toda inmundicia. Gloria a Dios. Ahora viene Cristo con su palabra y lo quiere limpiar. Bueno, deja que lo limpie. Amén. Ahora te da una orden. ¿Quieres que yo venga a tu vida? Despójate del viejo hombre. Despójate de la mujer que está viciada con los deseos engañosos. Porque hay gente que dice, no, esto me hace bien a mí. No, no te hace bien, te hace mal. Tú crees que te hace bien. Pero no, ayer estuvimos en el hospital de Moreno. Oh, no es muy bueno el panorama ahí. Amén. Gloria a Dios. Póngase bien el barbijo, tomen un bote de alcohol en gel, no toquen nada, hablen a tal distancia, no toquen la puerta, no toquen nada de ahí. No está todo, no es que ya pasó todo. En el hospital allí se ven las necesidades. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces,
Despojémonos, escuchemos la palabra de Dios. Despojémonos de la vieja mujer, despojémonos del viejo hombre y el Señor vendrá a morar en nosotros. Le amaremos, obedeceremos su mandamiento con temor y respeto y Él nos amará y vendrá a morar en nosotros y sentiremos la presencia del Señor. Y nos gozaremos con el Señor y nos abocaremos a servir en su obra como a Él le agrada, no como yo quiero. Amén. El templo ya que tenía que justificarse ahora de haber purificado el templo que ellos habían profanado, como si les dijera, vosotros que profanáis un templo, destruiréis después otro templo. No solamente habían destruido el templo y habían profanado el templo de material, donde supuestamente era la casa de oración de su padre, sino que ahora querían destruir el otro templo, el cuerpo de Cristo. No se cansaban de hacer daño. No solamente habían profanado el templo físico, sino que ahora apuntaban hacia el Hijo de Dios. Oh, si ahí no hay maldad, no sé dónde está la maldad. Él le estaba hablando a gente que lo iba a tomar preso y que lo iban a azotar y que lo iban a crucificar. Estaba hablándoles a ellos, a los que lo iban a matar y a los que lo iban a crucificar. Ustedes van a destruir este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Alábelo. Por eso escogió esta manera de hablar y de expresarse, destruir y edificar. Alaba al Señor. ¿Destruiréis después el otro templo? O sea, ¿me vas a destruir a mí? Entonces yo les voy a demostrar mi autoridad en purificar lo que vosotros habéis profanado cuando yo lo levante. Acuérdense que Él nos permite que lo toquen cuando resucita. Ahora bien, lo que vosotros habéis destruido, vuelven a replicar los judíos. Escuche bien esto. ¿Qué dicen los judíos? En 46 años fue edificado el templo y tú lo levantarás en 3 días. Capítulo 2, verso 20. Cuando Él les dice destruir el templo y en 3 días lo levantaré, ellos responden, los judíos, en 46 años fue edificado el templo. Y tú, como diciendo, ¿tú quién sos? ¿Quién te cree que eres? Tú, ¿en 3 días lo levantarás? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Como si dijese, la obra del templo ha sido siempre tarea lenta. ¿Y vas a llevar a cabo tú tan rápidamente esa obra? En 46 años fue edificado, igual lo vas a hacer en 3 días. Algo que demandó y todavía no estaba terminado. Ellos mostraban su conocimiento en cuanto al templo, en que el templo material había sido construido, pero también mostraban su ignorancia. Porque estas cosas las tenían que discernir espiritualmente. Ellos conocían las profecías. Acuérdense cuando nace Jesús y aparecen los magos. Herodes le dice, ¿dónde dice la escritura que iban a ser el rey de los judíos? Ellos van a la escritura y constatan que decían en el libro de Miqueas. Pero no lo estaban esperando. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces ellos mostraban su ignorancia, no solo del sentido de las palabras de Jesús, sino sobre todo del poder de Cristo. Como si no fuera capaz de hacer otra cosa que los hombres solían hacer. En realidad, como lo vemos en muchos pasajes de los evangelios, y no solo los enemigos de Jesús, sino también sus propios discípulos no acertaban a discernir el verdadero sentido de la palabra de Cristo, ni a encontrar el entendimiento. Los discípulos estaban en un proceso de crecimiento. Recuerde que en algunas ocasiones le dice, no les toca a ustedes saber esas cosas, mas luego la van a entender. Es como usted a su niño, primero le da leche, después le da papilla y después cuando ve que le salen dientes empieza a darle comida sólida. Así pasa con el creyente. Primero empieza a tomar leche, lo dice la Biblia, no estoy inventando nada. En Corintios, odia beber leche y no comida sólida porque no soy capaz todavía de sobrellevar. Usted le da a un niño comida sólida y lo puede ahogar, lo puede matar. Entonces hay que darle leche. Amén. Si usted todavía está en la iglesia que no perdonó, que le cuesta hacer esto, que le cuesta hacer aquello, es niño, hay que darle leche. Amén. Sí, pero hace 10 años que hay que darle leche. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, en realidad, como lo vemos en muchos de estos pasajes, a los discípulos también les costaba encontrar el sentido o el entendimiento de muchas profecías, tanto del Antiguo Testamento
Ahora, si ellos hubieran estudiado las Escrituras atentamente, hubieran entendido algo. Salmo 40, versículo 6. Porque está todo escrito. Alguien dice amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Quítame la venda, Señor. Amén. Quítame el velo. Dame entendimiento. Amén. Haga como hizo Salomón. Verso 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Amén. Entonces dije, he aquí vengo. Amén. Porque ellos tenían los libros arrollados así. Se arrollaban de derecha a izquierda y de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Amén. Amén. Entonces cuando ellos abrían, lo extendían así y él les dijo, en el rollo del libro está escrito de mí, pero ellos no sabían que había llegado. ¿Cómo no me conocen? Está escrito en los libros que iba a venir. ¿No saben cómo iba a venir? Que iba a venir montado en un burro. Gloria a Dios. Nadie de ellos salió, de ellos que estaban los encargados de enseñarle a ellos de la venida de Cristo. No lo estaban esperando. Como muchas iglesias no están esperando a Cristo hoy. Porque los que están en la iglesia se han olvidado de anunciar la venida de Cristo. Y Cristo pasó con el burro, amén, y los niños y los ancianos salían a cantar Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y ellos estaban adentro del templo ignorando que Cristo ya había llegado. Va a venir Cristo y mucha iglesia se va a quedar, y ministros se van a quedar porque no han avisado de la venida de Cristo, ni se han abocado a esa tarea tan importante de preparar la esposa del Cordero para la boda del Señor. Y alaba Sahaba. Gloria a Dios. Poderoso Jesús, esa es la tarea nuestra, preparar a la esposa para las bodas. Amén. Gloria a Dios. Prepararla para que vaya a reinar con Cristo, amén, y sea levantado con poder. Esa es nuestra tarea. Amén. No estoy aquí para levantar dinero, ni tengo fama de hacer cosas, templos, ni comprarme una maleta y viajar por el mundo. No, estoy aquí para hacer lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, si Él no quiere llevar por allí, que se haga lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si hubieran leído la Escritura, habrían sabido que el templo, con todos sus enseres y su ceremonia, estaban destinados a ser destruidos. Jeremías capítulo 3, verso 16. Toda la gloria para Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Señor. Si hay algo que al Señor le agrada es que usted haga su voluntad. Amén. Amén. Y dice la Biblia, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra cosa. Escuchen eso. Se iban a olvidar completamente de las cosas del Señor. Una vez que ellos se multiplicaban, que empiezan a prosperar, a ser bendecidos, a tomar la tierra prometida, ya se iban a olvidar del Señor. Se iban a olvidar de los pactos, se iban a olvidar de todo. Simplemente iban al templo a cumplir un compromiso. Voy a la iglesia. Voy un día para ver qué pasa. Amén. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted se convierta. Amén. Que sea transformado en un hombre, que deje las cosas viejas. Que se arrepienta, que perdone, que pida perdón. Que se convierta en un hijo de Dios. Empiece por la familia, a perdonar a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, a los padres, a los hijos, a los nietos. A pedir perdón, a reconocer cuando nos equivocamos. Llamar al ofendido y decirle, perdóname, obré mal contigo, no sabía lo que estaba haciendo. Ahora Dios me corrió el velo y me di cuenta que estaba haciendo mal con usted. Sea quien sea, y le pide perdón y lo perdona también. Amén. Amén. El Señor en Isaías llamó, en el capítulo 1, verso 10 en adelante, llama a un arrepentimiento verdadero, que vengan al templo con un arrepentimiento ordinario. Al pastor no le importa si vos te arrepentís, no te arrepentís. A él lo que le importa al pastor de hoy es que vos traigas dinero, no le importa otra cosa. A Dios le importa que tengas un arrepentimiento verdadero, que te conviertas de corazón a Dios. Que ames a tu esposo, que ames a tu esposa, que respete a tus hijos, que respete a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y seas un verdadero creyente, una verdadera cristiana comprometida con la obra del Señor. Alábenlo. Entonces, si hubieran leído la Escritura, habrían sabido. Ahora, con todos estos sucesos estaban destinados a ser destruidos un día. Ya se sabía que el templo iba a ser destruido. El templo de piedra, pero también el del Señor. Lo dice
Isaías 53. Amén. En la cabeza no les cabía a ellos que aquel templo suntuoso edificado por Herodes el Grande desde el año 19 a.C. llevaba ahora más de 46 años, amén, y todavía no estaba, faltaba terminar de construirse. E iba a terminarse en unos pocos años, antes de ser destruido por completo. Y cuando el Señor, en el libro de San Juan, capítulo 2, gloria al Señor, vaya conmigo. Amén. En el versículo 20, dice, ellos le dicen al Señor, ¿y tú en 3 días lo levantarás? El tú que ellos pronuncian, lo hacen en un tono despectivo. Y esto está escrito en la segunda parte del versículo 20. Dicen, tú, en un tono despectivo, tú en 3 días lo levantarás. ¿Tú vas a edificar en 3 días el templo que no hemos terminado en 46 años? ¿Pero qué dice el versículo 21? ¿Qué hablar? No entendía. Ellos creían que hablaba del templo ese de piedra y él estaba hablando de su cuerpo. Alguien tiene que decirlo a Dios. Oh, ellos no entendían. Como muchos se oye en la iglesia de hoy no entienden. Alabe a Cristo el que puede. Tú eres santo, Señor. Qué lindo estar aquí alabando al Señor. Aleluya. Entonces, aquí el apóstol explica que Jesús había querido realmente decir, para que los que leen no se engañen, como les había ocurrido a los judíos. No se engañe, usted tiene la Biblia en su mano. No cometa el error de leer y no creer. Lea y crea. Porque si usted lee y no cree, entonces está en problema. Le va a pasar lo mismo que a los judíos. Un día el Señor le va a cerrar la persiana. Lea y crea. Y prueba a ver si es verdad. Entonces, muchos creen que cuando Jesús dijo destruir este templo, se señaló con el dedo a sí mismo. No, claro que no. Pero el texto no da lugar a esta interpretación. Lo cierto es que había mucha semejanza entre el templo material y el cuerpo de Jesús. Había mucha semejanza y lo va a ver usted ahora. Como el templo, también el cuerpo de Jesús había sido formado bajo la dirección de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios daba instrucciones precisas para que se construyera el templo y el Señor fue, amén, hecho por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Toda gloria sea para el Señor. Amén. Ahora, como el templo también era una casa santa, como el templo era la habitación de la gloria de Dios, allí habitaba el Verbo, pues Él es Dios con nosotros, Emmanuel, en el cuerpo de Cristo. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Nunca debe ser perezoso con la Biblia. Agárrelo como si agarrara el celular. ¿Viste cómo lo agarran? Con una desesperación. No sueltan el volante por atender el celular. Amén. No dejan el manubrio de la bicicleta por hablar por el celular. No dejan de revolver la olla en la cocina por estar con el celular. Van en la moto manejando y van mandando mensajes. Son súper habilidosos. Amén. Que no se lleguen a perder el cargador en la casa porque se arma un problema. Pero la Biblia, podemos venir sin Biblia y hasta podemos olvidarla en la iglesia una semana o dos. No hay problema. Pero que no nos falte el cargador. Es como la respiración. Alábelo. Entonces, ¿qué dice Mateo 1:23? He aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando usted, Cristo, hace su aparición en la tierra, Dios con nosotros. Dios había descendido en persona a la tierra. Alguien dice gloria a Dios. Ahora, los adoradores judíos miraban hacia el templo cuando se hallaban lejos. ¿Se acuerdan? Que Daniel oraba en dirección al templo. Amén. Gloria a Dios. Ellos cuando estaban lejos miraban hacia el templo porque ellos creían que ahí estaba el Señor, en el templo material de piedra. Miraban el templo cuando se hallaban lejos de Él. Del mismo modo hemos nosotros, ¿de qué? De poner nuestros ojos en Jesús. Amén. Pues Jesús es el autor y el consumador de la fe. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dios lo bendiga mucho, hermano. Amén. Gloria a Dios.
Demos gracias a Dios en esta hora. Oh, gloria al Señor. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, así como ellos ponían sus ojos y miraban hacia el templo cuando ellos eran lejos, así nosotros hoy debemos poner nuestros ojos en Jesús, pues Jesús es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Amén. Toda la gloria para el Señor. Amén. Y también el creyente debe estar con la mira en las cosas de arriba. Este fue el primer versículo que Dios me habló a mí en voz audible. Amén. Gloria a Dios. Amén. No sé si fue el Señor o envió un ángel, pero yo lo escuché perfectamente. Amén. Cuando yo comencé a entender un poquitito Amén. las cosas del Señor. Gracias, Jesús. Colosenses capítulo 3 versículo 1. Esto fue lo que yo escuché con voz audible de parte de Dios. Gracias a Dios. No me importa si alguien lo cree o no, yo sé que lo escuché y punto. Para mí es importante. Amén. Gloria a Dios. Dios no me dijo hacer un alfolí grande y contar plata. Dios me dijo esto, escuchen. Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde tengo que poner la mira? En las cosas de arriba. No tengo que poner la mira en las cosas de la tierra. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. Amén. Hoy vemos nosotros por las noticias, es fácil hoy enterarse de muchas cosas. Amén. Y vemos cómo están pasando fenómenos naturales. Amén. En Perú se están talando 500 árboles por día, por ejemplo. Están destruyendo la fauna. Eso va a producir huracanes, va a producir terremotos, va a producir toda esa clase de control ambiental. Los ríos se van a secar. Los peces se morirán. Harán puente para desviar ríos. Secarán acá, harán allá. El hombre ha tocado la creación de una manera indiscriminada y los reyes del mundo están asustados y no saben qué hacer. No pueden parar. Amén. Han destruido todo. Y por eso dice el apóstol Pablo, la creación gime a una, con dolores de parto. Y ellos piensan que están haciendo bien y se jactan. Ahora Brasil estaba festejando con Paraguay, que hicieron un puente, no sé qué. Y cuando se les seque el río, ¿para qué quieren el puente? Alaba al Señor. Entonces, ponen las cosas en la mira arriba y están manejando el mundo a su manera y placer. Están contaminando las aguas. Ya hay pocas aguas donde se crean seres vivos. Están matando para sacar una especie de pez, matan cientos de otras especies. Están destruyendo todo. Dentro de no mucho tiempo no va a haber comida. No me asusta porque eso está escrito. Amén. Que se preocupe aquel que se va a quedar, porque yo me pienso ir con el Señor. Porque Dios me enseñó a mí que yo ponga la mira en las cosas, no en las de la tierra. Porque lo que en la tierra hay será destruido. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Ese se lo diste, a mí me lo diste. Es bueno venir a la iglesia a cantar coritos y está bueno todo eso. Hoy la palabra de Dios y que Dios nos bendiga. Pero cuando el apóstol Pablo se manifestó a los otros apóstoles, ellos le recomendaron una cosa, que no se olvidasen de los pobres. Nunca cierren la mano al necesitado. Amén. La gloria sea para el Señor. Cuando Cristo resucitó al tercer día, ellos comenzaron a entender y lo comprendieron perfectamente. Cuando el Espíritu de Santo descendió sobre ellos, entendieron la Escritura. Dice en Isaías capítulo 53, verso 10. Gracias, Señor. Isaías 53, versículo 10. Gracias, Señor. Qué lindo es el Señor. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Alguien dice amén. Amén. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. ¿Cuál es el fruto de la aflicción? Tu salvación, nuestra salvación.
Cuando nos vea el Señor entrar allá en el cielo, Él verá que no fue en vano su dolor, su sacrificio en la cruz, pues tu alma será salva. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos. Entre esos muchos está usted. Justificará mi siervo justo a muchos. Amén. Gracias, Jesús. Y llevará la iniquidad de ellos. Tu iniquidad la llevará el Señor. Por lo menos decirle gracias en esta mañana. Gracias, Jesús, por llevar mi iniquidad. Gracias, Jesús, por justificarme. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes. Alguien dice amén. Y le daré parte con los fuertes. Repartirá de poco por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado. Gracias, Jesús, porque entre esos muchos estaba yo. Y Dios oró por los transgresores. Gracias, Señor, por haber orado por mí. Oh, gloria al Señor. No tengo otra cosa que darle gracias a Dios por eso. Amén. Especialmente en el Salmo 16, verso 10. Gracias, Jehová. ¿Dónde nos dice la Escritura? Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Ellos no, a menos de que leían la Escritura, no la entendían, porque nunca habían dispuesto su corazón para ello. Por eso le estaba escondida estas cosas. Jesús dijo, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Hablado de usted. Hechos capítulo 2, verso 27. Gloria al Señor. No quiero terminar tarde porque el domingo se me fue la mano y no quiero tener problemas con lo de la escuela dominical. 2.27. Porque no dejará mi alma en el Hades ni permitirá que tu santo vea. Ahora el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le es abierto el entendimiento y él entiende las profecías y las puede predicar. Alábelo. Para eso primero pasó el proceso, recibió el Espíritu Santo y le fue revelado el conocimiento de cuántas veces habrá oído el Salmo. Amén. 16:10, pero no lo entendió. Ahora que lo entendía, lo podía predicar. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la palabra que Jesús había dicho, es decir, las frases del versículo 19, todo esto tiene una explicación también hoy para nosotros. Alguien dice amén. Respondió Jesús y le dijo, destruí el templo y en 3 días lo levantaré. Hoy entendemos nosotros de qué se trataba. No tenemos el problema de los apóstoles, que ellos tuvieron que creer después que Él resucitó al 3er día. Nosotros ya sabemos, estamos con ventaja. Mas aún así, a muchos de nosotros nos cuesta entender, porque nos cuesta darle el lugar a Dios en nuestras vidas que Él está reclamando. Hoy es un día donde usted puede abrir su corazón y decirle a Jesús, sí, Señor, yo quiero entender y quiero comprender la Escritura. Haga como Jesús, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No venga a la iglesia a ponerle condiciones a Dios, sino más bien a humillarse ante la poderosa mano de Dios, para que Él te salte cuando fuera el tiempo. Humillado pues, amén. Aprenda a perdonar y aprenda a pedir perdón. No sea orgulloso ni orgullosa. Dios le va a mostrar sus errores y sus faltas, pero no es para que usted las esconda, sino para que las corrija. Cuando usted iba a la escuela y la maestra le tomaba y le mostraba algo, ella le decía, está mal, y usted lo corregía para poder sacarse una buena nota. Cuando viene a la iglesia y usted está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, usted debe corregir eso. No debe dejarlo ahí. Debe arrepentirse y no hacer más lo que hacía. Amén. El Señor levantó al paralítico en San Juan 5 y le dijo, no peque más. Perdonó a la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Le dijo, yo no te condeno, pero no peques más. Una vez que sabemos, que aprendemos que lo que estábamos haciendo no está bien y venimos a Cristo, tenemos que dejar de hacerlo. Si nosotros seguimos haciendo lo mismo, somos como la puerca recién lavada, como el perro que vuelve al vómito. Dios no quiere eso para nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre bueno, te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Quítame el velo para que yo entienda, Señor. Libérame de las cosas que no entiendo. Quítame la venda para que yo entienda, que tu Espíritu Santo llene mi vida y me ayude a entender, Señor.
No quiero ser de tropiezo, sino de bendición para mi prójimo y para mi hermano. No quiero agradarme a mí, sino quiero agradarte a ti, Señor. Señor, sana al enfermo, levanta al caído y fortalece al débil. Libera a todos los que sufren, Señor, y sánalos. En el nombre de Jesucristo. Tuya la gloria. Levanta obreros fieles, celosos y temerosos de tu palabra, que crean en ti, como dice en la Escritura, para que de su interior corran ríos de agua viva. Derrama de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Cristian debut pide oración por su matrimonio. Su esposa quiere separarse y él está muy mal en esta situación. El enemigo vino a deshacer, pero Cristo vino a rehacer todas las cosas. Le pedimos a Cristian que abra su corazón y confíe. Federico pide oración por su salud, ya que tiene problemas en su hígado. Federico confía en Dios, vamos a estar orando ahora. Pide oración por Andrés, que está internado en terapia con problemas de riñones. Andrés, Dios tiene poder para llegar hasta ahí con su mano. María pide oración, va a ser operada del intestino de divertículos. Le tienen que hacer algunos estudios más. María, vamos a orar por ti, confía en Dios, que Dios va a hacer algo en esta mañana. Ámbar tiene 5 años, probable operación de pólipos en los intestinos y los riñones. ¿Alguien levantará su mano por la niña de 5 años en esta mañana? En este lugar, ¿para qué cree que te trajo Dios? La hermana Emma pide oración, ya que ella la tienen que operar del ojo derecho el día 8 de junio. Hermana, estaremos orando por usted. Amén, para que Dios la sane y tome carta en el asunto. Pide oración por Sergio. Tiene problemas de salud y pocas fuerzas para vivir. Sergio, Dios te ama y Dios es el dador de la vida. Ánimo. Piden por Mónica, está internada con cálculo en los riñones. Mónica, Dios te ama y Dios tiene poder para hacer un milagro. Natalia Quintero pide oración por su esposa Adrián Bustamante, está privada de la libertad. Gloria al Señor. Maximiliano tiene mucha infección en la muela, hace días que está con mucho dolor y no le pasa con nada. Maximiliano, oraremos por ti en esta mañana. Oración por Silvia, está pasando por problemas personales de salud. Silvia, Dios te ama y en Cristo está la respuesta. Oración por Juliana y Diego, ya que están pasando muchos problemas desde personales y hasta materiales. Todo les sale mal. El Señor dice, Juliana y Diego, vení a mí si estás cansado y trabajado y yo te haré descansar. Esta iglesia aquí reunida en Jesús va a levantar su mano al cielo por todas estas almas que han pedido oración. Padre, oramos a Dios en el nombre de Jesús por cada una de ellas. Pedimos sanidad y liberación, aunque estén lejos de este lugar. Señor, tu mano no conoce fronteras, porque tú eres omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Extiende tu mano para que se hagan milagros, sanidades, prodigios en estas almas. Que reciban un milagro de Dios ahora, en el nombre de Jesús. Aquellos que aún están internados en esa sala de hospital, descienda tu presencia, descienda tu gracia, tu amor, tu piedad, tu misericordia, para llevar sanidad y liberación a estas almas. En el nombre poderoso de Cristo, reprendo estas infecciones del cuerpo, Señor, de los órganos. Sánalos, Padre, libéralos en el nombre poderoso de Cristo. Restaure tu matrimonio. Abre bendiciones, Señor, para su vida. Derrama tu gracia, Señor. Muéstrale la salida, muéstrale el camino, se llama Jesús. Muéstrale la puerta, se llama Jesús, para que entren y encuentren pasto y reciban de Dios la bendición, la salud y la prosperidad. En el nombre precioso de Jesús declaro victoria sobre toda fuerza del mal. Amén y amén. Quiero decirle a todos los que nos llamaron que la iglesia va a estar toda esta semana por estas peticiones orando. Confíen en Dios, acepten a Cristo. Quiero hacer una oración de arrepentimiento a aquellos que nos ven y todavía están apartados. Vuélvanse a Cristo, vuélvanse a una iglesia a oír la palabra del Señor. Congréguense. Y si todavía no aceptaste a Cristo, haz esta oración conmigo y recibe a Jesús como tu Salvador. Di conmigo esta palabra. Padre Dios, yo creo que Jesús es tu Hijo, murió por mí, resucitó y vive para siempre. En esta mañana yo confieso ante los hombres que acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Y perdono a todos aquellos que me han hecho daño, como tú perdonas a mí todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y renuncio a todo lo malo, impuro y deshonesto, desde ahora y para siempre. Amén. Dios te bendiga. Te saluda tu hermano Ramón, acá de la Casa de Oración, Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo el Salvador. Amén.